La verdad es que para mí es una oportunidad muy importante poder estar y compartir con usted. La verdad es que solo para complementar, originalmente, esto lo conversamos, el título era un poco más acotado, era Rusia y China en Medio Oriente, pero cuando estuvimos conversando, cuando me hicieron la invitación, yo acepté encantado. Pero yo dije, pero ¿sabes qué? Yo creo que la gracia de las potencias globales es un poco generar una conexión, porque aquí faltaba un elemento en la ecuación, y es Estados Unidos. Entonces, cambiamos un poquito, solo un poquito, y lo que vamos a hacer es ver una foto, pero no desde la óptica de Medio Oriente, sino que desde la óptica de las potencias, y en particular vamos a dedicar un tiempo más largo del que algunos podrían esperar a las potencias que más han estado acá, y al final vamos a esbozar algunos temas de la nueva potencia que está surgiendo desde el este. ¿Les parece? Bien. Entonces, la verdad es que ahí tenemos en nuestra portada, si ustedes se dan cuenta, la primera foto es más acotada que esto. Y acá hay un tema que es bien interesante, pero nosotros hablamos de Oriente Medio o Medio Oriente, y esto es un concepto que no es un concepto de la lengua hispana. En estricto rigor, el concepto es la traducción más literal del concepto que aparece hacia 1800 y algo en inglés, Middle East. Y esto en contraposición, ¿no? Y eso es lo que está marcado originalmente, si ustedes se dan cuenta, y esto en contraposición al Oriente Próximo, que vendría a ser Europa Oriental hoy día, incluso los Balcanes y qué sé yo, y al Lejano Oriente, que es la ruta de la seda, Marco Polo, Gengis Khan, desde la perspectiva europea. Y en esto no tiene nada de malo entender que esto es un concepto eurocéntrico. O sea, hablo de Medio Oriente porque está a mitad de camino entre el Oriente Próximo y el Lejano Oriente. Esa es la realidad, esa es la circunstancia. Ahora, el concepto es bien interesante porque si ustedes empiezan a los que les guste ocupar Google para hacer esto, yo soy más tradicional, a mí todavía me gustan las enciclopedias, la Espasa Calve, la Británica, pero donde ustedes empiecen a buscar el concepto de Medio Oriente, lo notable es que no es un concepto geográficamente fijo. Culturalmente fijo tampoco lo es. Y en la práctica ha tenido cambios. En general, si yo digo Medio Oriente, fíjense, esta es una foto bien notable de la National Geographic, por eso tiene el cuadradito amarillo que yo me imagino que varios reconocen. No sé si las nuevas generaciones reconocerán tan fácilmente la National Geographic y la musiquita. Ta, 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 ta. Yo no lo creo. Pero esta foto es interesante y el concepto es un poco flexible y por lo tanto ha ido cambiando, pero en esencia podemos llegar a un entendimiento que hay algunos países que conforman este concepto que son un mínimo común denominador, que se repiten en las distintas concepciones. Y esos serían los actuales estados de Turquía, Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, Omán, Yemen, Egipto y el estado de Israel. Los otros van ingresando o saliendo en función de otros criterios que ustedes van agregando. Y por eso que acá en este recuadro incluso lo extendemos, si se dan cuenta ustedes, a Libia y abajo en el sur a Sudán y a Chad. Y por el otro lado incluso pesca algo de Turmequistán y algunos lo hacen extensivo hasta Afganistán, Pakistán. Ese es el tema, pero muchos de nosotros, probablemente la India no pensamos en el Medio Oriente, ya pensamos en el subcontinente indio o ya lo clasificamos como en el Oriente Lejano, aunque probablemente si yo digo Lejano Oriente todos pensamos de inmediato en Japón, el archipiélago de Japón y quizás parte de China y Mongolia. O sea, es un tema bien interesante. Ahora, este concepto entonces es geográfico, sí, pero tiene diferencias geográficas, pero también tiene diferencias culturales. No es sinónimo del mundo árabe, porque si tú incluyes a Irán, Irán es un país que es culturalmente, esto es más discutible, pero étnicamente es el concepto adecuado, es persa, no es árabe. Y por ejemplo, Chad y Sudán son más bien propios de lo que llamaríamos nosotros hoy día ya aquí el mundo entrando, están a las puertas de, ya pasaste el Sahara, es el África subsahariana, y étnicamente son distintos. Entonces,
Y este concepto en la actualidad se confunde con otro que tiene que ver muy utilizado en relaciones internacionales, sobre todo desde la perspectiva global, que así como a nosotros nos dicen América Latina y el Caribe, en la actualidad es muy común escuchar hablar del Medio Oriente y el norte de África. Y ahí cambia, porque nuevamente se extiende hasta el límite en lo que sería hoy día Marruecos, y es diferente. Ahora, vamos un poco. ¿Qué pasa en la... Oh, me van a retar, pero no puse el temporizador, entonces vamos a colocarlo con 40 minutos para no... En la Primera Guerra Mundial, acá hay unas imágenes. ¿Qué es lo importante? La Primera Guerra Mundial, gran parte de lo que nosotros entendemos que es Medio Oriente, existe un actor global que nunca ponemos nosotros en perspectiva, porque probablemente no lo tenemos aquí en nuestra mente y no marcó nuestro desarrollo, que es el Imperio Otomano. El Imperio Turco Otomano es el primer actor global que tiene un control territorial y político sobre partes importantes de lo que hoy día es Medio Oriente. Y de hecho, ya en la Primera Guerra Mundial se produce, los otomanos calcularon mal, dicen algunos, y se aliaron con las potencias perdedoras. Por lo tanto, sucedió que después de la derrota, no solamente se va a producir el desmembramiento del Imperio Otomano, sino que se va a producir todo lo que implica el surgimiento de Ataturk y el cambio o la secularización de Turquía. Pero en lo que nos respecta a nosotros, aquí empieza la primera vez en donde potencias extranjeras, y aquí surge con fuerza entonces Gran Bretaña, Reino Unido y Francia, comienzan a establecer zonas de influencia, y es el ingreso formal. ¿Por qué digo ingreso formal? Porque a diferencia de lo que pasó con África o con lo que pasó con la península de la Indochina o con nuestro subcontinente americano, no hay un ingreso formal con el establecimiento de reinos, colonias, factorías o protectorados, sino que es recién aquí que ingresan, y en la práctica, después de la Primera Guerra Mundial, ya con el plan que estamos viendo acá, que es el acuerdo de 1916, hay unas zonas de influencia, y esto implica primero la separación del imperio en varias influencias, en todo lo que implica de Turquía hacia la península arábiga, y luego tenemos el establecimiento de las fronteras de Irak, Israel, Jordania, Líbano, Palestina, Siria y Turquía, quedan más o menos fijas en función de este acuerdo entre los aliados en 1916 y después de la Primera Guerra Mundial de 1918 en los acuerdos y tratados que se firman. Ahora, ahí sí les doy una explicación, me traicionó, a todos nos traiciona nuestro subconsciente, puse Irak con K. Y eso no es porque sea inculto y hayamos mentido en el currículum, es porque simplemente estoy ocupando ese mapa, está con Q, si se dan cuenta, y aquí lo puse con K. En inglés a veces lo escriben con K, en otros idiomas, y entonces eso es una opción. Después lo mantengo con Q y no me di cuenta cuando revisé la presentación hasta ahora, así que aprovecho de dar las excusas. Y este es el tema. Y estos límites entonces surge el Estado, lo que conocemos hoy día como Siria moderno, Jordania, un reino, casi todos son reinos, pero además surgen los protectorados o los mandatos, ¿eh? El mandato británico en Palestina, el mandato francés en lo que es el Líbano. Y por eso culturalmente estos países tienen una conexión bien importante. Ahora, si ustedes pudieran ver el mapa, este es un mapa muy práctico que lo pueden encontrar en la revista alemana Der Spiegel. Yo no hablo alemán, así que los que sean germanoparlantes me van a excusar, pero es muy bueno. Fíjense que en 1914, si ustedes revisan, claro, la foto de nuestro Medio Oriente llega hasta Irán, es el concepto más tradicional, y fíjense todo lo que cubre el Imperio Otomano, que es prácticamente yo diría un tercio de esta superficie, sin considerar Persia y sin considerar Egipto. Y abajo solo tienes aparte Arabia Saudita. Y miren lo que ocurre, cómo queda hacia 1922 las zonas de influencia. La azul es la francesa, la naranja es la británica, la verde es la italiana, y el resto ya se descompone, y ahí tienen los distintos años de independencia, o más que independencia, el concepto correcto es de la creación de los estados modernos en el Medio Oriente. Y si ustedes se dan cuenta, eso no ha cambiado mucho. Cambiarán los nombres, cambiarán los gobiernos, cambiarán los regímenes sobre los cuales se construyen las bases de estas instituciones locales, pero los límites siguen siendo más o menos los mismos, y lo que engloba también. Ahora, aquí sí hay un problema, y el problema es el mismo que se produjo en África y también en cierta parte en Asia. No se produjo en América por las características propias del proceso de incorporación de los territorios españoles a la corona hispana. Pero aquí, la partición que hace Francia e Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial
produce dos efectos que son bien repetidos, pero que tienen un impacto muy importante. Dejan dentro de un mismo territorio administrativo etnias o pueblos que no comparten cultura, religión ni historia, o por el contrario, separan pueblos en estados distintos. Y ese es un problema. De hecho, hay muchos que sostienen, para lo que les guste la historia, que uno de los grandes pecados, más que pecado, pero uno de los grandes errores de Winston Churchill es que durante la Primera Guerra Mundial, estando como en el cargo de secretario de las colonias, como subsecretario de colonias, que era el cargo del imperio, por ejemplo, no consideró la realidad de los kurdos y no creó Kurdistán. O que, por ejemplo, no se preocupó de establecer claramente, de manera mucho más categórica, el Estado palestino versus la zona de control que después iba a ser tomada unos años más adelante. Pero eso es. ¿Ok? Saltamos en todo este periodo y nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. El Medio Oriente es un teatro de guerra, y es un teatro de guerra por la sencilla razón de que ya está hacia 1930, se descubre y comienzan a explotarse los primeros yacimientos y los pozos petrolíferos. Por ejemplo, Arabia Saudita es uno de los primeros. Ya es un escenario de guerra, pero además en la Segunda Guerra Mundial va a tener la visión de todas las potencias europeas y de Estados Unidos por dos elementos importantes. El primero es que es un teatro que tiene el control del Mediterráneo. O sea, el mundo que nosotros llamamos Medio Oriente está dentro del Mediterráneo y por lo tanto es un campo de batalla natural. Por eso, por esa razón, adicional al tema del petróleo, el régimen de Adolf Hitler invade el norte de África cuando el primero que hace este salto al continente africano, no al Medio Oriente, es la Italia de Benito Mussolini, Abisinia y Etiopía. No tienen mucho éxito y tienen que entrar los alemanes a respaldar la acción militar, y luego tenemos ahí los zorros del desierto, la campaña de África del Norte, Rommel, mariscal, experto en tanques y en movimiento, una cosa bien particular. Pero segundo, tiene acceso al canal de Suez, y esto es algo geopolíticamente clave, porque el canal de Suez es la ruta más rápida para conectar el Atlántico vía el Mediterráneo con el Océano Índico, y por lo tanto es tu paso natural de comercio desde Europa a el extremo oriente, pasando por la India. O sea, piensen ustedes, en 1940 la tecnología no es como la de hoy día, no tenemos aviones que puedan hacer recorridos de 18 horas sin parar con una sola carga de combustible, y por lo tanto la mayor capacidad de transporte está por trenes, ferrocarriles todavía, y por barco. Para llegar a la India, tú te demorabas en avión 2 semanas. En barco te demorabas probablemente, lo vamos a ver más adelante, pero la gracia es que podías llevar contenedores con cargamento. Y tú sales por el canal de Suez y conectas de inmediato, casi en línea recta, a Calicut, que fue traducido después como Calcuta. Y entonces, perdón, una última cosa. Y otro tema importante aquí. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán fue estratégicamente un punto clave para el abastecimiento de los pertrechos militares de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética entra en alianza con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, o de Gaulle más que Francia, el problema que tenían es que Alemania tenía bloqueadas las rutas de abastecimiento, y por lo tanto el único punto desde el cual se podía entregar todos los pertrechos militares que se estaban produciendo en Estados Unidos para ayudar al esfuerzo de guerra del Ejército Rojo era a través de Persia, de Irán. Y ahí se va a convertir en va a tomar un rol clave el Shah de Irán, Reza Pahlavi. Y por eso que Irán va a ser un aliado clave de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, hasta tiempo más adelante. Y finalmente, la campaña de Italia. Para los que les gusta la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que parte de la reconquista del territorio europeo comienza con el desembarco de los aliados en 1943 en Sicilia. Para que eso suceda, es de vital importancia tener el control del Medio Oriente, del canal, del Medio Oriente y del Mediterráneo. Y por eso parten por Sicilia. Y de ahí van subiendo. Entonces, es un teatro de guerra muy relevante. Lo que pasa es que se confunde y siempre queda opacado porque las mayores batallas, los mayores elementos de desarrollo estratégico, logístico y las figuras están siempre asociadas con la campaña del ejército del norte de África. Rommel, Montgomery y otros más. Pero esto es completo. Bagdad, o sea, esto es un escenario. Ahora sí. Durante la Guerra Fría, vamos a ver que en el fondo, en 1945 comienza la producción masiva de petróleo. Y cuando comienza la producción masiva de petróleo, Estados Unidos pone su ojo en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tecnología existente en la época, los expertos y
no solamente en políticas públicas, sino que las personas que trabajaban en la industria del petróleo estaban con la idea que los depósitos de hidrocarburo que existían en el Golfo de México, en Texas y otras zonas de Estados Unidos se estaban agotando y que por lo tanto había que asegurar posiciones estratégicas de petróleo crudo, y eso lo encontraban con estos aliados que habías hecho. Lo encontrabas con Arabia Saudita, lo encontrabas en esta zona de la península arábica. En 1948 se crea el Estado de Israel. Se crea en 1948 y aquí en el fondo nuevamente es Estados Unidos el principal impulsor del Estado de Israel, y Estados Unidos lo hace de acuerdo a la información oficial, pero también con la información desclasificada que tenemos hoy día, por dos razones. La primera, porque hay una situación de reparación por el tema del Holocausto, y en Estados Unidos el tema del Holocausto cala muy profundamente en amplios sectores, si ustedes quieren verlo, culturales del cinturón bíblico, el Biblical Belt, que tiene que ver con lo que hoy día es parte del sur oeste de los Estados Unidos, pero también en ese entonces con otros sectores, más la población propia que tiene mucho peso, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Y en segundo lugar, porque todo el resto de los regímenes que estaban en esa área eran o regímenes autoritarios o monárquicos. Y Estados Unidos, el año 48, ya estamos en pleno conflicto de la Guerra Fría y necesita colocar un tapón, un dique democrático frente al avance de la Unión Soviética, que está más cerca que Estados Unidos geográficamente. Y eso será Israel. Porque Israel, aunque se modela no en base a un sistema de democracia como el de Estados Unidos, sí se modela como una respuesta a un gobierno de carácter autoritario o derechamente totalitario. Hay Estado de Derecho, tienen un sistema constitucional, parlamentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. En 1956, y ahí está la foto que les había prometido, ahí está, se produce lo que conocemos como la nacionalización del Canal de Suez. Esto implica que el Canal de Suez era controlado por los británicos y también habían algunos acuerdos importantes con los franceses, pero está en territorio técnicamente egipcio. Y el gobernante de la época, Sadat, decide ocupar el canal y nacionaliza este concepto que nosotros conocemos muy bien y que ha estado de moda últimamente a raíz de algunos debates de temas presidenciales, pero nacionaliza el canal. Esto genera una tensión, esa tensión tiene respuesta inmediata del gobierno de Sir Anthony Eden en Inglaterra y también de Francia, pero Estados Unidos por sus canales de comunicación y Rusia por otro lado entran y le dicen, a ver, momentito, o sea, ustedes ya no tienen aquí espacio de potencia colonial, esto efectivamente le corresponde a Egipto, lleguen a un acuerdo. Y en el fondo eso es la última participación como poderes globales de Francia y de Inglaterra en el área. Y esto marca el punto de quiebre. Aquí está la ruta. Si ustedes salen desde Liverpool, se demoraban entonces a una velocidad de 20 nudos, que es la velocidad de un transporte de carga moderno, de transporte de contenedor, desde Liverpool hasta Mumbai. Si te vas por el canal de Suez te demoras en promedio 12 días, porque ahí está la ruta que es los puntos azules. En cambio, si no tienes acceso por el canal de Suez, tienes que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, que no tiene nada de esperanzador, es como el Océano Pacífico, que no tiene nada de Pacífico, y te demoras 22 días. O sea, en la práctica estás duplicando el tiempo de traslado para conectar Liverpool con Mumbai. Y esto es un elemento clave. Y esto marca entonces el tema. ¿Y por qué se produce aquí? ¿Por qué lo menciono? Porque la nacionalización tiene que ver con el surgimiento de un fuerte relato de nacionalismo árabe. No islámico, árabe. Un fuerte relato de nacionalismo que prende en Egipto, que prende en Siria, que prende en los otros países que habían estado originalmente como protectorados o territorios que habían estado bajo control de los británicos o de los franceses. Ahora, la Guerra Fría es nuestra etapa más larga. En el año 1950 en adelante, la Unión Soviética comienza a desplegar su capacidad diplomática, política y militar en el territorio. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene una conexión directa a través de el Mar Negro, y en ese sentido es muy relevante considerar que la Unión Soviética ve una oportunidad única porque todos los nacionalismos del mundo árabe son
evidentemente antiimperialistas, anticolonialistas. Y por lo tanto el acercamiento político entre la Unión Soviética y los regímenes como el de Egipto o como el de Siria, que de ahí viene y después se hereda por Rusia, tiene que ver con esta actitud antiimperialista. Y un dato importante es que comienzas a tender estos puentes. Y en 1955 la Unión Soviética patrocina el acuerdo de venta de armas entre Egipto y Checoslovaquia. Y ese evento, Checoslovaquia que ya no existe, pero entonces sí existía, y este acuerdo es el que nos va a permitir entender que para otras guerras que vamos a mencionar más adelante, todo el equipamiento militar del mundo árabe sea mayoritariamente soviético. La Unión Soviética entonces entra de esta manera y busca hacer efectivamente guiños para que todos estos países, muchos de los cuales habían después formado parte de este grupo de los países no alineados, tengan mejores relaciones comerciales con ellos o diplomáticas que con Estados Unidos y la OTAN. Hacia 1960, Canal de Suez 1956 para ser más práctico, ya comienza el retiro formal de estas dos otrora potencias. Y hacia 1970 toda la presencia británica y francesa va a comenzar a ser reemplazada por presencia de Estados Unidos. Y desde el 70 en adelante es que comienzan las negociaciones entre Estados Unidos y los distintos estados independientes para ir estableciendo estas bases militares. Algunas son heredadas, otras son acuerdos propios que surgen en esta época. Y esto es lo que hoy día nosotros vemos, la cantidad de bases militares que tiene Estados Unidos en Qatar, en Arabia Saudita, en Turquía. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque hay una política de 20, 30, 40, 50 años hacia atrás de generar espacios de colaboración. ¿Y cuál es el espacio de colaboración de Estados Unidos? En esto es muy fácil. Estados Unidos suele en todo el periodo de la Guerra Fría comprometerse a dar garantías de seguridad a los regímenes que no están alineados con Rusia, con la Unión Soviética, siempre y cuando ese alineamiento implique no solamente venta de petróleo, sino que votaciones en la ONU y otras cosas. Y lo importante es que da lo mismo si es o no una democracia. O sea, hay un cambio en el criterio. Cuando en 1948 se funda el Estado de Israel, el objeto es que aquí creamos una democracia ejemplar y que esa irradie y contagie al resto de la zona. Hacia 1970 ya tenemos una dinámica distinta. Yo voy a proteger la monarquía de Jordania. Yo voy a proteger la monarquía Pahlavi. Yo voy a proteger el régimen del rey Faisal en Irak. Es otro el criterio. Y es simplemente evitar esta penetración que fue tan efectiva de Rusia, amparada en el nacionalismo. Otro episodio, la guerra del Yom Kippur en 1973. Y esto es muy interesante porque hay una coalición de países árabes, principalmente los que aportan más combate, más equipo, es Siria y Egipto, y ambos tienen material bélico proporcionado por la Unión Soviética. Entonces, cuando ustedes habían visto las noticias, ahora hace poco, desde la primavera árabe hasta ahora, de por qué Rusia, en este caso Putin, insistía tanto y era un interlocutor válido con el régimen el régimen de Siria, es porque esa es una herencia. No es que Rusia lo haya construido, lo construyó en su momento la Unión Soviética, se cuadró con el régimen sirio de Bashar al-Assad y luego siguió con su hijo. Entonces, esto es un tema que se arrastra de mucho tiempo. Ahora, es interesante que es la guerra del Yom Kippur la que nos coloca a nosotros ya derechamente en lo que ha sido la tónica en el Medio Oriente, que cada vez que hay un conflicto armado, Estados Unidos, sin importar si está gobernado por un demócrata o un republicano, se cuadra militarmente, políticamente y diplomáticamente con Israel. Pero también nos heredó uno de los casos quizás más notables de diálogo entre la Guerra Fría, que son los acuerdos de Camp Davis, que se han tratado de replicar varias veces con menor éxito del que se pensaba que podrían tener, y quizás el último ejemplo de esto, porque los acuerdos de Camp Davis son suscritos precisamente en esta base militar que usa el presidente de los Estados Unidos, y en este caso es por el presidente Jimmy Carter, en el año 78. El que intenta replicar esto tiempo después será en la década de los 90 el presidente Clinton, y después el presidente Trump crea sus acuerdos de Abraham, ¿no? Abraham Accords, pero no logran cuajar como esto cuajó, que de hecho este acuerdo es el que permite la regularización y normalización de las relaciones bilaterales entre Egipto y el Estado de Israel, o entre Jordania y el Estado de Israel de largo plazo. Es bien interesante. Ahora,
Tres elementos más de la Guerra Fría para entender el cierre de este periodo. Primero, la revolución de Irán. En el año 1979, el aliado clave de Estados Unidos en el Medio Oriente, porque es uno de los más grandes y tenía otras características adicionales, cae, que es el Shah Reza Pahlavi, cae presa de la revolución teocrática del ayatollah Khomeini, no Khamenei como el actual, y cambia el régimen, deja de ser una monarquía semiconstitucional y se transforma en el régimen teocrático que existe hasta el día de hoy en Irán. Del 79 en adelante son las sanciones y del 79 en adelante, comerciales y económicas que impone Estados Unidos, y del 79 en adelante hay ruptura total de las relaciones bilaterales hasta el día de hoy, siendo el último episodio que hemos podido ver el bombardeo de las instalaciones del programa nuclear o más que nuclear, del programa de enriquecimiento de uranio que tiene Irán. Esto produce un cambio muy relevante porque va a ser un elemento de inestabilidad permanente, entre otras cosas, primero porque son persas y los otros son árabes, y en segundo lugar porque estos son chiitas y el resto son sunitas. O creo que era al revés, ya me confundí. Pero siguen distintas escuelas de interpretación coránica, y eso es muy relevante. Eso es muy relevante en el mundo musulmán. Y así es como Irán se transforma de ser un elemento estabilizador de la zona para Estados Unidos en un agente de inestabilidad en la zona, no solamente para Estados Unidos. Sí pasa que del 79 en adelante el ayatollah abre canales de comunicación y colaboración con la Unión Soviética, pero los abre no porque exista una realidad de amistad profunda, sino que simplemente porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, si ustedes revisan la situación, cómo se comportó la Unión Soviética con las naciones que practicaban el Islam dentro de la Unión Soviética, es bien particular la situación. O sea, no hay una aproximación que sea valiosa de decir, oye, respetamos el Islam, al contrario. Entonces todos preguntaban, ¿pero cómo lo hace con Irán? Bueno, porque el objetivo no es un objetivo de expandir el Islam ni nada, sino que simplemente generar un dique de contención a la influencia de los Estados Unidos. Luego, en el año 80, va a estallar la guerra de Irak e Irán, y esto es bien dramático porque es una guerra que tiene una alta cantidad de muertos en el área, es una guerra que dura más o menos un año, es terrible, y esto tiene que ver efectivamente por los conflictos, en este caso, entre Saddam Hussein y el ayatollah. Y esto tiene que ver con elementos religiosos y también lo que conversábamos cultural. El tema es que Estados Unidos en este conflicto, muchos creen que adopta la peor de las actitudes posibles, porque en la práctica suministra apoyo militar y semieconómico, entre comillas, por canales distintos, porque con Irán estaban rotas las relaciones, pero apoya a ambos bandos en la guerra. Y eso va a deteriorar de manera acelerada la percepción que existía hasta entonces de Medio Oriente de los Estados Unidos. O sea, los mismos países que te estaban entregando territorios con jurisdicción para hacer tus bases militares, en busca de protección, los mismos regímenes van a empezar a mirar esto con más suspicacia porque en el fondo vaya a decir, bueno, ¿cómo es la cosa? Le entregó apoyo a Irak, a Irán, se mataron entre ellos, 1 millón de muertos en esa guerra, y resulta que al final no sirvió de nada, entonces ahí cambia un poco la suspicacia. Y el último capítulo de la Guerra Fría es la invasión soviética de Afganistán. Y esta invasión se produce en el año hacia finales del año 89, en diciembre, y es un desastre para la Unión Soviética. Pero esta es una actuación directa de carácter militar, la única que tuvo la Unión Soviética durante su existencia de manera formal. O sea, esta es la única vez en donde tuviste entrar al ejército con los tanques, con bombardeos y a ocupar el territorio de Afganistán, cosa que no hizo desde el 50, que empezó a acercarse al Medio Oriente, hasta la disolución de la Unión Soviética en el año 91. Es el único caso formal propiamente tal. O sea, los tanques ahí no era una guerra por proxies. O sea, no era que estuviera peleando Afganistán con otro país y que tú encontraras armas rusas, como en el caso que veíamos antes de la guerra del Yom Kippur. No, aquí eran tropas y destacamentos soviéticos. Esa guerra es la última que nosotros podemos considerar dentro del periodo de la Guerra Fría, y luego viene el Medio Oriente post-Guerra Fría. Y aquí les pongo la foto de George Herbert Bush, el presidente para la Guerra del
Golfo. Y aquí hay un cambio porque también, así como la Unión Soviética del 89 ingresa militarmente a un país del Medio Oriente, en el mundo post-Guerra Fría vamos a tener tres episodios relevantes en la zona y en los cuales se comparte como característica que es Estados Unidos el que hace una invasión militar por vía convencional de algunos de los estados en esta área. La primera es la Guerra del Golfo, que probablemente cuando ustedes lo ponen en perspectiva debe ser aplicando criterios como la guerra justa y otras cosas. Probablemente es la única que pasa cierto baremo. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein invadió Kuwait, agredió e invadió Kuwait, y Kuwait pidió auxilio. Y ese auxilio vino de una coalición de otros países de la zona árabe, pero también de una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Y la guerra del Golfo, además, tiene una característica importante, es como anecdótica, fue la última guerra, fue el último conflicto internacional en donde Margaret Thatcher ejerció un rol como primer ministro antes de que su partido la depusiera del cargo de primer ministro en el año 1990. Segundo, es una de las primeras conflictos del Medio Oriente transmitido 24 horas en vivo por la señal de televisión. Yo no voy a decir la edad que tenía para que no me califiquen mal después la encuesta docente, pero yo me acuerdo haber estado en la casa de mis papás jugando y después en un momento viendo televisión mis papás y que mostraban las imágenes con estas cámaras que no eran infrarrojas, sino que grababan como en verde. ¿Ah? Y tú veías cómo los misiles salían, claro, los misiles salían desde los destructores y cómo también veías el ataque. Entonces, esa fue la primera vez que se televisó a través de, por ejemplo, CNN y otras señales en todo el mundo la operación. Tormenta del desierto. ¿Mm? Una operación impecable que en el fondo en 48 horas más o menos tenía un poquito más, pero fue una cosa bien notable cómo se recuperó de una Kuwait. Y el interés de Saddam Hussein en invadir Kuwait era los pozos petroleros. Y Kuwait literalmente le falta agua, pero le sobra petróleo. ¿Ya? Ahora, la invasión de Afganistán y la invasión de Irak ya no pasan este baremo y en el fondo es cada vez más complejo porque se dan dentro del marco primero de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y en lo que Estados Unidos cataloga bajo el gobierno de otro presidente Bush, pero este es el Bush hijo, crea un concepto que se llama la guerra contra el terrorismo, War on Terror. Y el War on Terror identifica que hay estados que son partes de lo que se denomina en política internacional en ese momento el eje del mal, como Corea del Norte, como Irán, como Irak y como Afganistán. El primer conflicto es Afganistán. ¿Por qué? Porque cuando se logran identificar y hay una atribución por parte del fundamentalista Osama Bin Laden de los atentados, se identifica que está en Afganistán y por lo tanto Estados Unidos pide la facultad para intervenir y qué sé yo. Ahí tenemos la famosa actuación del expresidente Ricardo Lagos, que estando sentado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y habiendo firmado, o estando por firmar, porque es del 2001, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un hito pero absolutamente capital para el desarrollo de Chile, histórico en el subcontinente en el que nos encontramos, se pone choro y le dice no le doy el voto. Incluso Tony Blair, primer ministro británico con el que tenía una muy buena relación porque era de lo que se conoce como el New Labour, la renovación del laborismo británico después de 11 años de dar vuelta en el desierto sin lograr ganar una elección. Y Tony Blair en el fondo trata de convencer a Ricardo Lagos y Ricardo Lagos dice que no. Pero se va a una guerra y se va a una guerra con cierta coalición, participan otros países. ¿Qué efectos tiene esto desde la perspectiva de las potencias? Estados Unidos se involucra y por lo tanto, a diferencia de Kuwait, donde hay una operación, se libera Kuwait y se retira, aquí en Afganistán Estados Unidos ingresa con su fuerza militar, derroca al régimen talibán y se instala. Y serán 20 años fatídicos para Estados Unidos con un alto costo de vida, pero también con un cambio en largo plazo de sus políticas internacionales en materia de
guerra e intervención. Pero por ahora está ahí. También tiene que ver con la búsqueda de Osama Bin Laden, que termina siendo capturado décadas después, una década después, en el gobierno del presidente Obama. Y no es capturado, sino que es encontrado y finalmente el equipo Delta lo elimina en transmisión en vivo. ¿Ah? Unas imágenes bastante particulares que están en el Situation Room, el presidente Obama, el vicepresidente Biden, que es católico, rezando el rosario mientras estaban apuntando a Osama Bin Laden. Esas cosas que se ven solo en Estados Unidos. Pero ahí está. Y esta es la primera intervención y ocupación. O sea, este país, Estados Unidos, que ya estaba actuando en el área desde los 50, Guerra Fría, y que toma el rol en los 70, tenía bases, ayudaba, no ayudaba, votaba gobiernos, todo lo que ustedes quieran, pero no había hecho una ocupación material formal de un estado del mundo del Próximo Oriente. Y luego en el 2020, en el 2003, la guerra contra el terrorismo se expande y se va a Irak, porque se señala que Saddam Hussein también patrocina el terrorismo y que hay armas de destrucción masiva. Y por lo tanto, vuelve a solicitar formalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí sí que ya no hay mucho y son mucho menos los socios que van en apoyo de Estados Unidos, pero también hay una pequeña coalición. Y aquí en el fondo lo que pasa es que, a diferencia de Afganistán, donde la legitimidad estaba dada por la captura de Osama Bin Laden y la desarticulación del régimen talibán y de los campos de entrenamiento y financiamiento de Al-Qaeda, en Irak, en el fondo, se produce la victoria, se derroca al régimen de Saddam Hussein, asume un régimen interino, se trata de en este caso, en estos dos casos, tratan de imponer una democracia de corte occidental en estos dos países que no llevaban experiencias democráticas desde por lo menos 50 años o más. Y en el caso de Irak, además, sucede que nunca aparecen las armas de destrucción masiva. Y ese es el segundo gran golpe que se produce a la política externa de los Estados Unidos, en particular a lo que hoy día se llama, a mi juicio, en un abuso del lenguaje, como lo que son los neoconservadores, porque uno abre cualquier diario y todos son neoconservadores. No, eso no es así. Pero en el fondo se acaba esta idea de decir, oye, momento, no tengo por qué primero intervenir en un país que no es el mío, sacrificando vida de jóvenes de los Estados Unidos, la mayoría de ellos provenientes de estratos socioeconómicos medios, bajos y bajos, luego de gastar dinero construyendo democracias que no funcionan, donde no me van a agradecer la intervención y donde después de 20 años me retiro, cae el país, el sistema montado y nos producimos de nuevo con un régimen, vuelven los talibanes, otro régimen totalitario o otro régimen autoritario. Ese es un impacto profundo. ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Del 91 en adelante, la Unión Soviética pierde mucho peso en el Medio Oriente por razones obvias. Pero Rusia, yo les decía que hereda parte importante de lo que había construido la Unión Soviética. Y en particular son dos cosas que le permiten tener un rol desde el 91 en adelante a la Federación Rusa, ¿no? A Rusia. Primero, la estrecha relación bilateral con el régimen de Al-Assad en Siria. Y de hecho, hasta que cae ahora recientemente el régimen, el principal interlocutor, el principal aliado, el que estaba pendiente, el que tenía la mayor organización diplomática en la zona, el que estaba sustentando de una u otra manera al régimen, es Rusia. Y eso es una herencia de la Guerra Fría. Y lo segundo, la relación con Irán. Pero si ustedes se dan cuenta, la relación con Irán es una relación que, mientras menos tensión real hay entre Rusia y Estados Unidos, menos interés hay de Rusia por inmolarse o por cuadrarse con Irán. O sea, lo podrán invitar a los BRICS, pero cuando fue ahora el bombardeo, más allá de la declaración de Vladimir Putin de que esto era un abuso y era una vulneración del derecho internacional, o sea, Rusia miró nomás y dijo paso. Porque no tiene sentido para los rusos involucrarse a defender a una teocracia musulmana cuando tienen un problema interno como por ejemplo el de Chechenia, donde los rebeldes chechenos son todos personas que practican el Islam. No tiene ningún sentido. Y que pueden seguir... O la misma Rusia que ha tenido con problemas de terrorismo islámico, no necesariamente checheno, pero de otra naturaleza, dentro de sus límites, que siguen a las organizaciones que están
de alguna manera bajo el amparo o el paraguas del ayatolá. Ahora, la primavera árabe es de los 2010 en adelante, y esto fue de la típica cosa que ya odiamos a los que intervienen, a los neoconservadores, pero vimos estas protestas en varios países del Medio Oriente, incluso ahí también de África del Norte, y dijimos, ¡ah! Llegó la democracia a la zona. Se acabó la inestabilidad, no necesitamos más abogados, no necesitamos más bases militares, porque se acabó. Este mapa es bien interesante porque la gráfica de color es la siguiente. Donde están los triángulos o flechas azules, por ejemplo en Tunisia, Egipto o Yemen, es que se derrocó al gobierno de turno. Donde está la flechas verdes, Marruecos, el Líbano, Kuwait, Omán, hubo cambios, algunos cambios en el gobierno. Las amarillas, que son dos, Siria y Libia, guerra civil. Y la roja, dice ahí, me voy a correr porque ya... la roja este es engañador. La roja es la que pasó menos, simplemente protesta. Entonces, si ustedes miran el cuadro, aquí las dos potencias siguen operando, y sigo hablando de dos potencias, Estados Unidos y Rusia. Rusia de inmediato se cuadra con su aliado histórico y sustenta al régimen de Bashar al-Assad. Estados Unidos, con la administración Obama, ya había pasado los 8 años de Bush hijo, ya había esta reacción contraria a intervenir en guerras extranjeras, como se llaman hoy día en la discusión política. La opinión pública no quería una nueva guerra y no quería intervención. ¿Qué hace el gobierno de Obama? El gobierno de Obama sabe que no tiene ese rango de acción y lo que sí hace es que elige dos objetivos estratégicos para él. La Libia, que está para estos efectos de Gaddafi, y Siria de al-Assad. Y Estados Unidos compromete apoyo a los rebeldes porque en el discurso de la administración Obama están protestando por las libertades civiles, los derechos humanos y la democracia. Porque ese es el relato de la primavera árabe que tenemos nosotros envasado y que recibimos en Occidente. ¿Y qué hace Estados Unidos? Obama encuentra el mecanismo sin declarar la guerra y hace exactamente lo que hoy día se le critica a Donald Trump, que es que desde sus bases militares en Medio Oriente realiza ataques más o menos quirúrgicos a posiciones estratégicas en Libia y en Siria. El resultado es bien distinto. En Libia se produce entonces la guerra civil, cae Gaddafi, vimos todas las imágenes del linchamiento de Gaddafi, pero después de eso se produce la fractura de lo que era el Estado de Libia, y en el fondo hay 3 zonas de control muy diferenciados y Libia hoy día está todavía en este proceso que es un verdadero campo de enfrentamientos, es un Estado fallido, no trajo la alegría a la primavera árabe. Se transformó rápidamente de la primavera árabe en la edad del hielo, porque en el fondo se acabaron las posibilidades de plantear esto que protestaba la gente. Siria fue distinto, fue una agonía mucho más larga, porque también se bombardean posiciones estratégicas, hay acusaciones muy graves respecto al uso de armas químicas en contra del régimen de al-Assad. Rusia respalda y la órbita de Rusia se cuadra con al-Assad, y eso es una sangría de una guerra civil de 10 años, un poquito más, que se viene a concluir desde la perspectiva histórica recién este año que acaba de pasar con la caída del régimen de al-Assad. Pero aquí ya estamos entrando a un cambio de actores, porque en este mismo momento hace aparición Xi Jinping. Porque China, el 2008, asume la categoría de potencia mundial en propiedad. Y el 2011 se presenta la política internacional china respecto a distintas áreas. Y en lo que dice relación con el Medio Oriente, China aparentemente, y aquí los que sean fan de China, bien por ustedes, los que no lo sean, bien también por ustedes, viva la libertad, pero China aparentemente estaría tratando de no repetir los errores ni de la Unión Soviética ni de los Estados Unidos. Ahora, la diferencia central entre China y Estados Unidos, o China y la Unión Soviética, es que China
interviene o se involucra en un país siempre poniendo sus intereses por delante. Ustedes van a decir, bueno, lo mismo hacía la Unión Soviética, lo mismo hacía Estados Unidos. Claro, pero el interés de China es un interés que, entre otras cosas, busca evitar a todo costo involucrarse en los conflictos internos de un país. O sea, a China lo que le interesa es asegurar, por ejemplo, el suministro de petróleo o de materia prima o acuerdos comerciales. Le da lo mismo si están matándose los chiitas con los sunitas, le importa un pepino si hay persecución de los cristianos. Es irrelevante si ese país va a guerra con otro, y eso ha marcado una diferencia. ¿Cómo lo ha hecho? Del 2011 en adelante, el enfoque estratégico multidimensional. ¿Y en qué consiste? Primero, son negociaciones o es el establecimiento de lazos bilaterales. Y en eso replica un poco lo que hicieron en su momento la Unión Soviética y lo que hizo Estados Unidos. O sea, yo no cometo el error de sentarme a la mesa con todos ustedes y acordar o buscar acuerdos. No, no, no. Yo parto uno por uno. Me siento con Siria, veo qué voy a sacar en provecho de Siria y qué le voy a entregar a Siria. Me siento con Arabia Saudita y veo qué hago. Y eso es la primera etapa. Luego de esa primera etapa, cuando ya tiene establecidos los lazos bilaterales, procede a generar la activación de los canales de participación multilateral, como el Foro de Cooperación China-Estados Árabes. Pero hay un trabajo previo. En tercer lugar, las principales políticas de China, como por ejemplo el avance de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la iniciativa de la Franja y la Ruta, Belt and Roads Initiative, que nosotros en Chile no nos suena tanto porque debido a hasta ahora nuestra capacidad de generar proyectos de infraestructura por la vía de concesiones, no necesitamos que venga el banco chino a financiar un proyecto, porque las empresas llegan, postulan y se licitan. Pero si ustedes se mueven a Argentina, Paraguay o a África, lo que hacen las empresas chinas financiadas por el Estado chino es decir, yo te construyo el puerto de Chancay, yo te construyo la carretera, yo te construyo el corredor bioceánico, súper. Y a cambio yo quiero contratos en litio, a cambio yo quiero contratos en diamante, a cambio yo quiero derechos de agua, que no necesariamente los ocupan, sino que son reservas estratégicas. El foro de la Organización de Cooperación de Shanghái, piensen ustedes que los BRICS y la Organización de Cooperación han llegado a desarrollar un banco que compite con el Banco Mundial y con el FMI, y que existe una dinámica en los BRICS de hecho, recuerden la polémica que se generó con el encuentro de los BRICS en Brasil, porque el presidente Boric fue al encuentro BRICS buscando esta expansión de sus redes comerciales, ese era el argumento, y resulta que la discusión de fondo era si los BRICS iban a recibir o no a la delegación de Irán, porque Irán es un observador del grupo de los BRICS. Y ahí, ¿quién lo lleva? Rusia y China. Y el tercer punto, evitar adoptar compromisos de seguridad o cooperación en materias de seguridad. Y eso es lo más importante. No hay bases militares chinas pudiendo tenerlas. De hecho, se dice, a mí no me consta, pero se dice que cuando China empieza a desarrollar sus conversaciones bilaterales, los estados árabes llegan y es como ya, ok, ¿dónde nos va a pedir la base? Y poco menos que llegaban con el mapa de, oye, tengo disponible estas 3 áreas. Y los negociadores chinos eran como, ¿y para qué yo quiero eso? Si yo lo que quiero es un contrato aquí y un contrato allá. Y eso también ha caído muy bien en los países árabes. En los países árabes ha caído muy bien y en el Medio Oriente en general. La relación con Irán es una relación bien particular porque aquí se repite algo de China, perdón, de la Rusia soviética, porque China tiene un problema con la minoría uigur, que es musulmana, y que hay todas unas denuncias de vulneración de derechos humanos, campos de reeducación, etcétera, etcétera, etcétera. Para los que tengan hijos o nietos, cuando se grabó la película Mulan en live action, hubo toda una polémica porque la actriz negó la existencia de este genocidio y además se grabó en las zonas del norte y hay unas fotos muy notables, búsquenlas, donde supuestamente se ve al fondo lo que sería uno de estos campos de prisioneros o de reeducación. Fue toda una polémica. Aquí a Chile no llegó, acá llegó nomás el marketing de la película, los juguetitos, esas cosas. A veces tan lejos es una bendición encubierta. A veces. Bien. Cuento corto, China está hoy día actuando en el Oriente Próximo, de seguro, como cualquier otra potencia. Está mucho más activa que Rusia y está siendo más efectiva en lo que puede conseguir de los países árabes. No ha llegado a reemplazar a Estados Unidos en algunas relaciones bilaterales. O sea, la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita, con Qatar, con Emiratos Árabes Unidos es una relación muy importante. De hecho, si ustedes revisan el primer viaje internacional del presidente Trump, con una visita, con agenda propiamente tal, fue a estos 3 países que yo les estoy mencionando.
Y estos tres países, incluso Qatar le entregó el nuevo avión presidencial como regalo porque estaba atrasada la producción del nuevo Boeing. Hay todo un tema. Bueno, ahí está la foto, porque son aliados clave y estratégicos. Y Estados Unidos con Emiratos Árabes, con Dubái, perdón, con Dubái, que es capital de Emiratos Árabes, con Qatar y con Arabia Saudita y con Jordania. Si ustedes revisan, no anda pidiendo, ya tiene que hacer reformas, modifique la constitución, dele derecho a voto a las mujeres. No, no pierde el tiempo con eso. Eso se lo exigía a Afganistán aparentemente o a Irak. Y cuando decían que no, iban y después entrábamos un poquito en calor con algunos ejercicios militares que duraron 20 años. Bien. Esta es una foto en la noche, una de las vistas del Medio Oriente, pero en la práctica es una zona muy interesante por dos razones. Primero, porque es cuna de varias civilizaciones, es cuna de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Y en segundo lugar, es un teatro donde pasan cosas sin que nos demos cuenta, es muy importante. Y ya no es solo por el petróleo, porque Estados Unidos, después, ¿por qué no ha vuelto a invadir otro país? Entre otras consideraciones, porque después de que gastó el dineral de plata para invadir Irak, el último caso, vinieron a descubrir la fracturación de esquisto bituminoso y en el fondo estados como Montana y otros que tenían bajas reservas de hidrocarburo en estado líquido o gaseoso se dieron cuenta que podían fracturar la roca y podían obtener el shale gas. Y las reservas de gas o de hidrocarburos, para ser más preciso, de Estados Unidos se dispararon, el precio bajó y por lo tanto la repercusión fue bien interesante porque entre otras cosas ya no hemos vuelto a tener el impacto que tenía en los años 2000 el barril de petróleo crudo a $120. No se olviden, conectemos puntos. O sea, con ese precio del barril, Hugo Chávez financió todo su proyecto de reforma bolivariana. Y Estados Unidos era el principal comprador del petróleo venezolano. Hoy día llega a los 70 y es como un precio caro de repente, pero no lo tenemos en 120 pesos, 120 dólares el barril. Y probablemente no lo tengamos porque la cantidad de hidrocarburo que está produciendo Estados Unidos por fracturación de esquisto bituminoso le permite suplir parte importante de su demanda interna. Y entonces la alianza ya es estratégica y eso quedó demostrado. Cierro con esto para no pasarme y poder abrir preguntas, pero cuando bombardeó las instalaciones del programa nuclear de Irán, las bases que ocupó fueron las bases que están en Qatar, Emiratos Árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, me callo.